Ok, bueno, les doy la bienvenida a esta quinta clase de análisis y diseño de experimentos industriales. Ya en esta clase vamos a revisar unos conceptos que son bien relevantes y esperamos llegar hasta el final de la clase a una introducción al cálculo de las probabilidades, tópico que la idea es que se complemente con la clase de ejercicios de mañana. O sea, las dos cosas van directamente relacionadas, ¿ya? Y para llegar a ese momento, o sea, para llegar a la definición y al cálculo de las probabilidades, en ese orden, primero definición y luego cálculo, a la clase anterior al receso de vacaciones, estuvimos definiendo algunas cosas que son relevantes, ¿ya? Entonces, acá simplemente me voy a detener un momento a recordarles cuáles eran esas dos definiciones, ya que llevamos hasta el momento, ¿ya? La primera se llamaba, voy a devolverme, estas son PPTs que ya revisamos, puedes notarlo porque están rayadas ya de lo que hemos hecho. La primera definición que necesitábamos utilizar era la de espacio muestral, ya que tiene generalmente se denota con esta letra S, ¿ya? Y el espacio muestral se define como el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento, ¿ya? Si es que un determinado experimento, por ejemplo, estamos midiendo una determinada concentración o una fracción molar, caso más fácil de explicar, de un determinado experimento, el espacio muestral de esa fracción molar debiese ser el intervalo comprendido entre 0 y 1, porque sabemos que no puede haber una fracción molar menor a 0 y no puede haber una fracción molar mayor a 1, ¿ya? A eso se le llama espacio muestral. Si es que, por ejemplo, tuviésemos un resultado de un experimento que no está dentro del espacio muestral, entonces el espacio muestral está mal definido, porque la idea es que esta definición, este S, su definición indica que todas las posibles salidas del experimento, todos los valores de la variable dependiente, respuesta del experimento, están contenidos en ese conjunto, que se llama espacio muestral, ¿ya? Y también conversamos que dentro de este espacio muestral se pueden definir o se pueden identificar subconjuntos, ¿ya? Que son básicamente definiciones que utilizan como base el espacio muestral y que se definen, por ejemplo, con determinadas conveniencias. Por ejemplo, si es que nosotros estuviésemos obteniendo desde un determinado experimento con un determinado reactivo, ¿ya? Un experimento químico, como resultado la fracción molar, el X fracción molar de un compuesto, por ejemplo, compuesto A, sabemos que el espacio muestral de la fracción molar sería, el espacio muestral estaría definido como los valores de XA que pertenecen al intervalo entre 0 y 1. No pueden haber fracciones molares distintas. Y dentro de este espacio muestral podríamos definir un subconjunto de este espacio muestral, por ejemplo, indicando que, imagínense ustedes que el experimento, si es que me entrega una fracción molar mayor a 0,7, por ejemplo, tenemos que pagar una determinada multa. ¿Ok? Entonces podríamos definir como un evento, ¿ya?, de interés aquel, vamos a ponerlo acá, entre paréntesis, el evento tal que la fracción molar sea mayor o igual a 0,7. ¿Ya? Entonces, este evento es un subconjunto del espacio muestral. Si lo viésemos, por ejemplo, de manera gráfica, donde esta flecha representa simplemente el eje coordenado de las fracciones molares que puedo obtener de un determinado experimento, y aquí entonces definimos que en este intervalo está el espacio muestral de ese experimento. Entonces, ese evento que yo les comento estaría dado por este subconjunto que está demarcado con rojo. Este sería el evento XA mayor o igual a 0,7. Ahí estaría el 0,7. ¿Vale? Entonces, en eso habíamos quedado. Y también habíamos dado otra definición. Ya, para la definición del evento, les comentaba que la definición la podemos hacer con la única restricción que tiene que ser un subconjunto dentro del espacio muestral, pero la definición dependerá de lo que queremos identificar, que queremos como aislar este subconjunto de interés. ¿Ya? Eso habíamos visto en la clase pasada y habíamos quedado en esta idea de la otra definición que teníamos que dar, que era la de población y muestra, ¿ya? Y vamos a definir, y de hecho lo definimos, que la población representa toda la información que se puede obtener de un experimento. ¿Ya? Imaginémonos, por ejemplo, primero, que para un determinado experimento existe un número total de
corridas experimentales, finito. Número total de corridas experimentales, el cual es finito. ¿Vale? Es finito. Entonces, si imagínense ustedes que ese número es un número esto es nada más que un ejemplo, solamente para que se entienda el concepto, de, por ejemplo, 1000 corridas experimentales. ¿Ya? Eso que implica que si es que yo hiciera 1000 corridas experimentales, no puedo hacer más corridas experimentales porque ya tengo toda la información de mi experimento. ¿Ya? Esto es un ejemplo solamente. En ese caso, los datos que obtendría de las 1000 corridas experimentales, que es el total que puedo realizar de un experimento, se conoce como dato poblacional. O sea, la información que yo puedo obtener desde el total de experimentaciones que yo puedo realizar se denominan datos o información poblacional. ¿Ok? ¿Qué información poblacional es súper común que nos manejamos nosotros en el día a día? El censo. El censo es una fuente de medición de las características que tiene la población de un determinado país desde distintos puntos de vista, y la información que se recopila en ese procedimiento de toma de muestras es una información poblacional. ¿Por qué es poblacional? Porque se supone que le preguntamos a todas las personas, por lo tanto, esa información está libre de incerteza, de incertidumbre, puesto que es la información total. ¿Ya? Y lo interesante de esto es que la población, el valor de los resultados de la población, de alguna manera pueden definir el espacio muestral, porque ahí van a estar todos los posibles resultados del experimento. ¿Ya? El problema de una población y de trabajar con datos poblacionales es que son muy costosos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente necesitamos muchas corridas experimentales o preguntarle a mucha gente para obtener información. Sin embargo, ese costo que yo pago por tener esa información se complementa con la información total. Es decir, que los datos que yo saco de este experimento con información poblacional son 100% verídicos. ¿Ya? Pero si no tenemos tantos recursos para hacer todos los experimentos, por ejemplo, no podemos hacer un análisis de los 19 millones de personas que somos, entonces lo que podemos hacer es un análisis con una muestra de la población, y por lo tanto definiremos muestra como el subconjunto de una población. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Que vamos a tener menos cantidad de datos que en el caso de la información poblacional, por lo tanto vamos a invertir menos recursos, pero la información, por el hecho de no tener toda la información que pudiésemos tener, va a ser una información que va a ser parcial, que va a tener un cierto nivel de incerteza. Por supuesto que a mí, por ejemplo, si tomamos como caso de referencia el censo y le preguntamos a las 19 millones de personas qué religión profesa, vamos a tener la información verídica de cuántos porcentajes de personas profesan distintas religiones. Pero si en vez de eso le preguntamos a una muestra de personas, entonces lo que vamos a tener es una información que va a tener una determinada incerteza respecto a las religiones que profesan. ¿Ya? Imaginémonos, este número lo voy a inventar un momento solamente para que se entienda la idea. Imaginémonos que en el censo se le preguntó a las personas qué tipo de religión profesan, y entonces tenemos los católicos, tenemos evangélicos, tenemos, por ejemplo, musulmanes y otros. Simplemente voy a poner eso con un afán de ser explicativo. Imaginémonos que la información del censo determinó que exista un 35% de católicos, un 25% de evangélicos, ¿vale? Un 10% de musulmanes, y el restante, el siguiente restante, el 30%, se determina con otra religión. ¿Ya? Esa información, como la obtuvimos con el total de las personas, es una información que estamos 100% seguros de lo que estamos manejando, y por lo tanto podemos tomar decisiones que son válidas para el total de la población. Pero si en vez de eso, en vez de preguntarle a los 19 millones de personas, decidimos que no le vamos a preguntar a las 19 millones de personas porque no tenemos los recursos, y en vez de eso le preguntamos a una muestra de esa población, y esa muestra la definimos de una forma que les voy a contar de inmediato. No soy muy bueno para el dibujo, pero vamos a imaginar que ahí está nuestro país de norte a sur. ¿Ya? Entonces vamos a definir que
en vez de preguntarle a todas las personas en todas las regiones, le voy a preguntar solamente a las personas de la región de Arica y Parinacota, por ejemplo. Entonces le voy a preguntar a ellos y resulta que me apareció que de católicas, de evangélicos, de musulmanes y de otros, obtenemos unos porcentajes que son distintos. Por ejemplo, podemos decir que de musulmanes hay un 1%, de otros, por ejemplo, hay un 50%, pensando que, por ejemplo, todas las religiones asociadas a los pueblos originarios están catalogadas dentro de este conjunto grande de otros. De evangélicos quizás también tenemos un determinado porcentaje, por ejemplo, 20%, y la diferencia, en este caso serían 71, sí, 71, serían 29, estaría dado por los católicos, por ejemplo. ¿Ya? Esta información que ustedes están viendo acá es una información que difiere respecto a la información poblacional. ¿Por qué es eso? Porque tenemos información imprecisa, no es la información completa, total. ¿Quiere decir esto que una muestra nunca me va a entregar la información de la población? No. ¿Y por qué no? Porque básicamente cuando nosotros definimos tomar una muestra, ¿ya? Y que si queremos que esta muestra sea que los resultados que nos entrega sean representativos respecto a los que obtendríamos en una población, lo que tendríamos que hacer es realizar un procedimiento de muestreo que sea representativo. ¿Qué quiere decir representativo? Que considere aspectos tales que los resultados que se obtienen con la muestra no estén sesgados. ¿Ya? ¿Qué significa el sesgo? El sesgo se puede entender, una de las definiciones que podemos dar, se puede entender como una tendencia. ¿Ya? Insesgado quiere decir que no tiene tendencia, y cuando nosotros tomamos una muestra sesgada, quiere decir que al momento de tomar la muestra, introducimos de manera artificial una tendencia que no me permite ver los datos. En el caso que les estoy poniendo, si nosotros hubiésemos hecho este experimento de definir una muestra, subconjunto de la población, como las personas que viven en la región de Arica y Parinacota, lo que pasaría es que el sesgo que nosotros imponemos es un sesgo, por ejemplo, relacionado con el origen étnico de las personas que viven ahí. Porque como la mayoría, porque mucho porcentaje de pueblos originarios que tienen, como les comentaba, sus religiones que están catalogadas dentro de otro, de manera artificial introdujimos un sesgo que es consecuencia de una mala decisión al momento de tomar una muestra, lo que implica que los resultados que estamos obteniendo acá van a ser muy distintos a los resultados que obtendríamos mediante un procedimiento poblacional. ¿Ok? Entonces, la idea esta se puede aplicar también en los experimentos, pero antes quisiera preguntarles si tuviésemos que definir nuevamente otro procedimiento de toma de muestras, ¿ya? Y pensemos que tenemos acá 19 millones de habitantes, que va a ser la población total, y nosotras y nosotros solamente podemos preguntarle a 500.000 personas. Solamente tenemos ese tamaño de muestra que podemos hacer. ¿Cómo podríamos evitar el sesgo que aparece en este ejemplo que yo les di? ¿Qué se podría hacer para tomar una muestra más representativa? ¿Podríamos, por ejemplo, preguntarle a personas de otras regiones? Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque de esa forma estaríamos evitando el sesgo de la composición étnica de las personas de acuerdo a la distribución geográfica. ¿Estaría correcto si le preguntáramos solamente a los hombres? ¿Qué No, creen ustedes? ¿Por qué no? no. Porque sería Porque menos representativo. ¿Ya, perdona? Que sería menos representativo porque la comunidad o el país en sí está compuesto por hombres y mujeres. ¿Vale? Y quizás eso lo podríamos complementar con el hecho de que quizás el género determina una orientación religiosa u otra. ¿Ya? Porque es cierto lo que tú comentas, pero por ejemplo, si es que el género no representara una elección desde a una religión u otra, desde el punto de vista estadístico no estaría incorrecto, ¿ya? Porque básicamente la idea es considerar los sesgos respecto, o identificar fuentes de sesgo respecto a la respuesta que estamos obteniendo, ¿ya?
generalmente yo entiendo que existe, creo que la distinción de género implica distintas preferencias religiosas y en ese caso, claro, sería correcto el considerar a tanto hombres como mujeres o géneros no identificados, etc. ¿Ya? Quizá tendríamos que preguntar solamente a los adultos mayores o tendríamos que preguntarle a toda la comunidad, a distintas edades. A distintas edades. A distintas edades. Y nuevamente, no es no es por como un afán altruista de decir, por ejemplo, le vamos a preguntar a todas las personas para saber su opinión, sino más bien porque tenemos que asegurarnos que los resultados que obtenemos son representativos y sabemos que, por ejemplo, las personas que que tienen más edad generalmente se relacionan con que son más religiosas. Entonces, quizás después de una determinada edad, hay un determinado porcentaje de personas mayor que se definen como católicas. Si pensamos en los estratos socioeconómicos también, tendríamos que hacer un análisis y preguntarle a las personas de distintos estratos socioeconómicos. Y así puedo seguir enumerando muchas variables que debiesen ser consideradas al momento de tomar datos muestrales de tal manera que esos datos muestrales se acerquen a los datos poblacionales. ¿Ya? Esa es como la idea que quiero transmitirles acá. ¿Ya? ¿Y por qué yo les cuento esto del censo y cómo se puede representar o cómo se puede relacionar con un experimento que llegasen a realizar ustedes en un laboratorio o en una industria, ¿ya? O en su investigación? Básicamente, se puede hacer el equivalente tomando en consideración de que cuando nosotros tenemos un experimento, y ahora sí voy a borrar un momento acá, no tenemos un número total de corridas experimentales. Ya, creo que se me quedó pegado esto, les voy a compartir de nuevo la pantalla. En un experimento, por mientras que comparto de nuevo la pantalla, no tenemos la posibilidad no tenemos un número definido de corridas experimentales finito. No hay. Porque yo puedo hacer tantos experimentos, podemos realizar tantos experimentos como recursos monetarios tengamos. ¿Ya? No existe un número finito de datos que si una vez que los recopilo todo voy a obtener la información total, porque siempre voy a poder realizar otro experimento. ¿Ya? Desde ese punto de vista, cuando realizamos un experimento en un sistema físico, en un proceso, por ejemplo, fijando unas variables independientes controladas y bloqueadas y aleatorizando las que no puedo controlar ni bloquear, y si yo obtengo entonces la respuesta independiente, el tamaño de la población de este experimento es infinito. Y es infinito porque podemos hacer tantos experimentos como recursos tengamos, y si nos consideramos más recursos, podríamos hacer más experimentos. ¿Ya? Entonces, en los experimentos que realizamos en el laboratorio, la población es un concepto, ya que no lo vamos a alcanzar nunca, porque nunca vamos a hacer infinitos experimentos. Esto implica que cuando trabajemos con datos experimentales, siempre vamos a trabajar con datos que son muestrales, ¿ya? Y para asegurarnos de que los datos muestrales se parezcan a los datos que obtendría si es que hiciera infinitos experimentos, entonces tengo que hacer un procedimiento que evite el sesgo, ¿ya? ¿Cómo se evita el sesgo? Se evita el sesgo realizando los experimentos mediante una planificación inicial y bloqueando aquellas variables que no se van a mover, controlando aquellas variables que sí se van a mover, pero van a ser constantes para, por ejemplo, dos condiciones las cuales yo quiero analizar su efecto en la variable de salida, y aquellas variables independientes que no puedo controlar y que no puedo bloquear, tienen que estar aleatorizadas. ¿Qué quiere decir aleatorizadas? Que el efecto que tienen no presentaría o no debiese presentar una tendencia clara en la variable de respuesta. En las clases anteriores hemos conversado les he puesto varios ejemplos de distintos experimentos, ¿ya? Y un experimento o una fuente típica de sesgo que existe cuando realizamos un experimento en el laboratorio es, por ejemplo, el cansancio de una persona, del operario o la operaria que está haciendo el experimento. Entonces, si esa es la fuente de sesgo y nosotros y nosotras no podemos bloquear el cansancio, lo que tendríamos que hacer es aleatorizar las corridas experimentales que voy a realizar de tal manera que
que existe una probabilidad igual, o una posibilidad igual, perdón, de que a una persona cansada le toque hacer un experimento con una determinada condición o con otra condición. Entonces, básicamente, la manera de asegurarnos de que los datos muestrales se parezcan a los datos poblacionales, que nunca vamos a medir, es mediante la realización y la implementación de un procedimiento sistemático, y que en las primeras clases lo definimos como un experimento aleatorio. Si nosotros y nosotras hacemos un experimento aleatorio, lo que vamos a asegurarnos es que los resultados que vamos a tener se parecen mucho a los resultados poblacionales. ¿Y por qué son importantes los resultados poblacionales? Porque son ellos los que tienen la mayor información y por lo tanto nos van a permitir tomar las decisiones más acertadas. Porque esas decisiones van a ser válidas siempre. ¿Ok? Entonces, para llevarles donde quiero ir, vamos a hacer una pequeña aplicación de población y muestra mediante este ejemplo que está aquí en el papel, donde dice que consideren el caso de un experimento cuyas fuentes de variabilidad son insesgadas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir insesgadas? Recuerden, son aquellas fuentes de variabilidad que no tienen tendencia, que no presentan tendencia. ¿Ya? Imaginemos que este experimento está sujeto a variables independientes. Acá están las variables independientes de acuerdo a nuestros diagramas que hemos hecho durante todo el tiempo, ¿ya? Donde podemos definir tres conjuntos de variables independientes, aquellas que son bloqueadas, que se van a mantener fijas y no van a cambiar su valor, porque yo puedo mantenerlo bloqueado. Aquellas variables controladas, que son aquellas que van a mantenerse fijas, pero yo voy a realizar grupos de experimentos donde la variable controlada va a estar fija, pero entre los grupos la variable controlada va a cambiar, porque quiero evaluar el efecto que tiene sobre la respuesta. ¿Ya? Podemos definir, por ejemplo, imagínense este cilindro que está acá con un émbolo que es móvil, ¿ya? Y donde nosotros podemos medir la temperatura con una determinada resistencia, podemos cambiar la temperatura de lo que está dentro, y estamos midiendo el volumen como variable de salida. Y entonces lo que queremos hacer es evaluar, por ejemplo, cuál es la relación que existe entre la temperatura y el volumen para este cilindro, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan de termo, ustedes saben que el volumen, que es la variable dependiente para este ejemplo, es función de la presión y la temperatura y del número de moles. Vamos a poner los tres. Vamos a poner los tres acá. Volumen, temperatura, la presión y el número de moles. Entonces, si nosotras y nosotros queremos identificar mediante datos experimentales el efecto que tiene, cómo afecta la temperatura al volumen, nos tenemos que asegurar de que la presión no cambie entre, por ejemplo, un conjunto de experimentos que realicé a una temperatura 1, ¿ya? Y un conjunto de experimentos que realicé con una temperatura mayor, temperatura 2. Entre ellos no puede haber una presión 2 que sea distinta de la presión 1, porque de lo contrario no podríamos identificar si es que el cambio que tiene en la variable volumen es función del cambio en la temperatura o cambio en la presión, por lo tanto tienen que ser iguales. Por eso entonces tenemos este émbolo móvil. ¿Ya? Y imaginémonos igual que esto está en la presión atmosférica, y la presión atmosférica cambia todos los días. O sea, igual hay una parte de esta variable de presión que no lo vamos a poder bloquear, y entonces ¿qué tendríamos que hacer? Si vamos a realizar los experimentos a distintas condiciones de presión ambiental, tendríamos que aleatorizar la corrida experimental de tal manera que los distintos experimentos que realizáramos tuviesen la misma posibilidad a las distintas temperaturas de tocarnos una presión baja o una presión alta. ¿Ya? Y de esa forma entonces lo que vamos a hacer es que los experimentos que se van a realizar aquí y acá van a ser con las mismas condiciones de presión. ¿Ya? Entonces imaginémonos que este es el caso. Entonces tenemos un experimento que nos vamos a fijar ahora solamente la temperatura 1. Entonces vamos a poner acá un gráfico donde acá vamos a poner el volumen. La temperatura 1 está fija, es una variable controlada. La presión está fija, va a ser una variable bloqueada. ¿Ya? Y entonces lo que vamos a poner acá son el número de experimentos. Entonces vamos a partir haciendo distintos experimentos, por ejemplo, 10 experimentos, y vamos a registrar el valor del volumen para los distintos valores.
¿vale? Entonces aquí están todos los valores están los 10 valores de los experimentos, ¿vale? Entonces, imaginémonos que este es el caso donde tenemos una fuente de variabilidad insesgada, porque aleatorizamos lo que no podemos bloquear y lo otro está bloqueado. Entonces, para este experimento dice, ¿cómo sería el promedio de datos obtenidos para las mismas condiciones experimentales, o sea, fijo, si se repite infinitas veces? O sea, en vez de tener 10 experimentos, tenemos infinitos experimentos, ¿vale? Respecto al valor real de la variable dependiente, ¿ok? Y podríamos entonces decir, si se repite infinitas veces este experimento, y siempre fue con la misma temperatura, siempre fue con la misma presión, y por ejemplo, la persona que midió el volumen, acá, por ejemplo, con una regla, ¿ya? Fue siempre la misma, siempre observó lo mismo, ¿ya? Pero por supuesto esta persona tiene un error, pero ese error no es tendencioso, eso quiere decir que a veces se equivocó para arriba y a veces se equivocó para abajo del volumen, ¿ok? Entonces, si realizáramos infinitos experimentos, ¿ya? Y este corresponde, por ejemplo, a la variable dependiente medida, vamos a poner acá un gorrito de medida, lo que yo tendría al finalizar este experimento, voy a borrar esta que ya no nos interesa, lo que yo obtendría al finalizar el experimento sería una tabla, donde aquí tendría el número de experimentos, y aquí estaría el volumen medido, para el experimento 1, volumen 1, y así hasta el infinito, muchos experimentos, ¿ya? Entonces la pregunta tiene que ver con cómo es el promedio de los datos obtenidos para las mismas condiciones experimentales, ¿ya? Entonces, para poder realizar responder esa pregunta, tendríamos, por ejemplo, que decir que en vez de hacer infinitos experimentos, voy a hacer n experimentos que tienden a infinito, ya para poder responder esa pregunta. Y como dice acá, ¿cómo sería el promedio de los datos obtenidos? Entonces tendría que calcular el promedio, que sería el promedio del volumen obtenido, sería igual a 1 partido por n de la sumatoria desde igual 1 a n de los volúmenes obtenidos, cuando n tiende a infinito, ¿ya? Ahora, si tomamos en consideración la descripción del problema que yo les comentaba, eso quiere decir que hicimos un experimento en el cual todo se mantuvo constante y lo único que puede haber generado esta variación respecto a un valor fijo está representado por la variabilidad experimental, la cual no tiene sesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que, que no subestima ni sobreestima la variable real. Entonces, nosotras y nosotros podríamos tomar esta ecuación y podríamos transformarla en lo siguiente. Podríamos poner que el volumen medido es igual al volumen real, que no lo puedo medir, más un error de medición en la corrida experimental iésima. ¿Ok? Y ese error de medición que ustedes ven acá es un error que se llama insesgado. ¿Y qué quiere decir que sea insesgado, como les explicaba? Que a veces subestima y a veces sobreestima, sin una tendencia definida. O sea, a veces es un valor positivo y a veces es un valor negativo. Entonces, si aplicamos la ecuación del promedio, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver es que tendría acá un 1 partido por n, de la sumatoria es de igual 1 a n, cuando el n tiende a infinito, y cuando aplicamos la ecuación, la sumatoria al otro lado de la igualdad, voy a poner un poco más para el lado, cuando aplicamos la sumatoria al otro lado de la igualdad, lo que observarían es que tengo una sumatoria, 1 partido por n también, igual 1 a n, de este elemento que está ahí. Entonces, el BR no depende del índice I, porque el BR siempre es el mismo. El BR corresponde al volumen real, al que obtendría si es que no hubiese error de medición. Entonces, sumar n veces BR es equivalente a n por VR. Entonces aquí tendríamos un VR simplemente. Y entonces nos quedaría más un 1 partido por n de la sumatoria del error, desde igual 1 hasta n. Y podemos observar que, nuevamente, si el error es insesgado, entonces el promedio del error debiese ser 0. ¿Por qué debiese ser 0? Porque en la misma cantidad de experimentos sobreestimé y subestimé la medida real. Por lo tanto, podemos decir que si es que tuviésemos infinitos datos, ¿ya? Imagínense ustedes ahora que tenemos infinitos datos, y estos datos provienen de un experimento aleatorio, ¿ya? El cual tiene
no tiene fuentes de sesgo en el error experimental, entonces el promedio de los infinitos datos nos da como resultado el valor de la variable real, la que no tiene error de medición. Y por lo tanto, los datos poblacionales nos permitirían obtener información muy relevante, puesto que no consideraría el error asociado a la medición, al proceso de medición. Y por eso es tan importante, básicamente, el concepto de población, ¿ya? Y de realizar los experimentos de manera adecuada para que los resultados que obtengamos tengan validez. ¿Dónde? En una población. ¿Tienen preguntas acá? ¿No? Ya, entonces yo voy a pasar. Lo Profe, que yo creo que hicimos... tengo una. No, Dime, Carolina, cuéntame. ¿puede retroceder? Es que dijo Sí, al final que el promedio de los infinitos datos es el valor real, ¿cierto? sí, Y cómo, o sea, como que no me da mucha seguridad si se considera que la máquina también puede tener error y todas esas ya, es cosas. que sí, es una buena pregunta y tiene que ver con, imagínate el caso donde este émbolo, por ejemplo, que estamos teniendo, que estamos revisando acá, eh, que sería la especie de máquina, donde esta máquina, por ejemplo, tiene una regla con la cual podemos medir el volumen. Esta regla que está acá está mal calibrada, por ejemplo. ¿Ya? Y en vez de darnos siempre, por ejemplo, 1 litro, como está mal calibrada la regla, nos entrega siempre un resultado que es 1,1 litros. Y más o menos un determinado valor producto del error, la variabilidad. ¿Ya? En ese caso hay un error, pero ese error es un error sesgado, porque de manera consistente está sumándole 0,1 litros al valor real. ¿Ya? Entonces, Ah, cuando entonces tenemos como una... que Sí, dime. te- teniendo el valor real, aplicamos como el error que puede tener la máquina o no, como Eh, ese más menos o no. Es algo así, tiene que ver con el más menos, sí, pero el valor Ya. real es algo que nosotros y nosotras nunca vamos a conocer, ¿ya? Lo que sí tiene la idea de esta parte es que si es que mi máquina, mi experimento, ¿ya? En el cual yo realizo la experimentación, ¿ya? No tiene sesgo, no tiene tendencia. El error asociado a la experimentación no tiene esa tendencia. Y yo te digo que, por ejemplo, siempre la medida agrega 0,1 litros, siempre. Eso es una tendencia positiva, porque en vez de estar midiendo el volumen, estoy midiendo el volumen más 0,1, siempre. ¿Okay? Entonces, si es que esto no pasa, si es que no tenemos una tendencia a sobreestimar o subestimar la variable real, entonces, si yo realizo infinitos experimentos y yo promedio esos datos, lo que yo voy a obtener va a ser el valor de la variable real, ¿ya? El cual ahí la voy a conocer por primera vez, porque se supone que es una variable que yo no conozco hasta que hago todos los experimentos, ¿ya? Entonces, el concepto que aparece acá es básicamente, si yo realizo experimentos y en los experimentos yo como experimentador, yo como experimentador o experimentadora que está definiendo la política o la planificación experimental, definiendo el sistema de medición, definiendo las variables que tienen que estar fijas, las variables que voy a manipular, las variables que voy a aleatorizar. Si es que yo realizo todo ese procedimiento, ¿ya? Entonces me puedo asegurar que los datos que obtengo son insesgados, la fuente de error experimental es insesgada, lo que implica que cuando yo calcule un promedio con infinitos datos, ese promedio va a ser igual al valor de la variable real. ¿Ya? ¿Y por qué tienen que ser infinitos datos? Porque si son menos de infinitos datos, quizás si por ejemplo yo defino 50 datos, quizás 26 datos sobreestimaron la respuesta y 24 la subestimaron. Entonces, esta sumatoria no es 0, sino que es 0,1. ¿Ya? Sí, por eso necesito infinitos datos para asegurarme que la misma cantidad de datos sobreestima y subestima la variable real, producto de los errores experimentales. ¿Ya? Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, Carolina, o te confundo Sí, más. Cuenta. no, sí entendí. Gracias. Ya.
Ok, entonces, tomando en cuenta que tenemos entonces conjuntos de datos muestrales y conjuntos de datos poblacionales, se pueden definir estadígrafos para los dos conjuntos de datos, ¿ya? Cuando estamos hablando de datos muestrales, los estadígrafos que me dicen dónde están los datos, la posición o centro de masa, se llama promedio, ¿ya? Y lo vamos a definir como una variable barrita arriba, con una barrita ahí arriba que representa un promedio, y se calcula como ya lo habíamos dicho antes, ¿ya? O sea, la sumatoria de todos los datos partido por el número de datos. Y cuando tenemos datos poblacionales, ¿ya? Si es que el conjunto de datos, la población es finita, el tamaño de la población es finita, entonces el promedio poblacional, que se llama media, ¿ya? Se calcula de la misma forma. Uno partido por el total de datos, ahora del total de experimentos que yo tengo, y la sumatoria de I igual 1 a n, ¿ya? De los datos, de todos los datos, de los 19 millones de datos en el caso del censo, ¿ya? Y cuando tenemos un número infinito de corridas experimentales, entonces aquí tendríamos que agregarle el límite cuando n tiende a infinito, ¿ya? Porque básicamente es un concepto, al igual que el concepto límite, ¿ya? Aparte del estadígrafo de posición, están los estadígrafos de dispersión, de qué tan dispersos están los datos. Y muestrales, habíamos visto que tenemos la varianza, que es 1 partido por n-1, entendiendo que esos son los grados de libertad, multiplicado por la sumatoria de las distancias de los datos respecto al promedio al cuadrado, ¿ya? Eso se llama varianza muestral. Y la raíz de la varianza muestral es la desviación estándar muestral. Cuando estamos trabajando con datos poblacionales, ¿ya? La ecuación de la varianza cambia, ¿ya? Y en vez de ser 1 partido por n-1, ¿ya? Ahora la definición es 1 partido por n, por el conjunto de datos, ya cuando el n es un número muy grande. De hecho, cuando tenemos un tamaño infinito de datos para la población, entonces tenemos que agregar un límite, ¿ya? ¿Por qué esta definición con un n y por qué en el caso de la muestra es un n-1? Por lo siguiente. En el caso, por ejemplo, que conversábamos acerca de los católicos y de las distintas religiones, ¿ya? Cuando hablamos de la población, ¿ya? La población tiene un centro que está definido antes de que yo lo calcule, ¿ya? Tiene una media que es una propiedad de la población, es una sola, ¿ya? Y pasa que nosotros no la conocemos porque no hemos realizado la experimentación poblacional para obtener la media, ¿ya? Pero este conjunto de datos tiene una media intrínseca. Pero cuando nosotras y nosotros sacamos un subconjunto de estos puntitos que yo estoy sacando de acá, de este conjunto grande que se llama población, y tomo estos experimentos, esos experimentos me dan como resultado un promedio. Pero ese promedio no es una característica intrínseca de un conjunto de datos, sino más bien es el resultado de un cálculo de un centro de masas, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso en palabras matemáticas? Básicamente, el número de grados de libertad que yo tengo para calcular el promedio de las distancias al cuadrado es igual al número de datos menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque uno de los datos lo tengo que elegir de tal manera de poder estimar un promedio, ¿ya? En cambio, en el caso de la población, los grados de libertad son el número de datos, porque la distancia está respecto a algo que no depende de los datos que yo tomo, porque es una propiedad de la población, ¿ya? Por lo tanto, todas las distancias son linealmente independientes, ¿ya? Esa es como la diferencia que hay. Y por supuesto, si ustedes observan, si por ejemplo yo el número de datos de una muestra lo hago cada vez más grande, cada vez tomo más datos, se parecen los dos estadígrafos, porque el n-1 se parece al n. ¿Ya? El 1 partido por n-1 se parece al 1 partido por n, ¿ya? Porque tenemos muchos datos. ¿Ok? Y por último, los otros estadígrafos que tenemos son los de forma, ¿ya? Y aquí es donde me quiero detener. Cuando trabajamos con muestras, habíamos definido que podíamos caracterizar la forma de los datos que obteníamos de acuerdo a qué tan frecuente es que ocurriera un determinado evento. Y eso le llamábamos histograma.
¿ya? Cuando pensamos en poblaciones, el estadígrafo de forma, entre comillas, que podemos definir, se llama probabilidad, ¿ya? El estadígrafo de frecuencia, cuando trabajamos con poblaciones, se llama probabilidad. La probabilidad es la frecuencia cuando estamos trabajando con poblaciones, ¿ya? Entonces, entender frecuencia y entender los histogramas es clave para entender la probabilidad, ¿ya? Ahora, por supuesto que uno tiene que dar definiciones de tal manera de que esto quede así como quede muy claro. Y básicamente vamos a decir que la probabilidad, ya que esta es una definición que se ocupa en este curso, pero hay más, ustedes pueden buscar en internet y hay al menos 3 definiciones, aparte, junto con la que yo les estoy mostrando, perdón. Entonces, la probabilidad, ya, y que tengo siempre que poner la probabilidad de algo, en este caso la probabilidad de un evento, ya, y que lo vamos a definirnos para este curso, vamos a usar una notación, la probabilidad del evento, ¿ya? Se define como una medida cuantitativa de la posibilidad de ocurrencia de dicho evento, si hablamos de una población, ¿ya? Algo que es más frecuente es más posible que suceda, pero si pensamos en frecuencia, estamos pensando en una muestra. Entonces, cuando queremos llevarlo hasta una población, entonces, en vez de hablar de frecuencia, debiésemos hablar de probabilidad, ¿ya? Entonces, la probabilidad es una frecuencia cuando hablamos en poblaciones y corresponde a la frecuencia en la cual ocurre un evento, pero si es que hiciéramos infinitos experimentos, ¿ya? Y otra interpretación que podemos dar es que, si es que también podemos relacionarla con la probabilidad, es que si repetimos un experimento infinitas veces, podemos categorizar, podemos cuantificar qué tan frecuente es que un determinado evento ocurre, ¿ya? Qué tan frecuente, por ejemplo, es que la temperatura que medimos desde la salida de la llave esté entre 20 y 25 grados. Ahí definimos un evento y si pensamos en la probabilidad, entonces esa frecuencia tendríamos que registrarla con infinitos experimentos. O sea, hacer un histograma con infinitos datos, ¿ya? Esta es la definición entonces de probabilidad, ya que básicamente es la extrapolación de la frecuencia y por lo tanto de lo que podemos ver en un histograma, pero cuando tenemos infinitos datos, ¿ya? Vamos a trabajar con cálculo de probabilidades, pero lo importante primero es entender qué es lo que qué significa, qué es lo que mide y algunas propiedades relevantes, ¿ya? ¿Cuáles son esas propiedades relevantes? Son poquitas, de hecho. La primera es que de manera arbitraria se le asigna un valor que va entre 0 y 1 y o entre 0 y 100%, dependiendo si lo ponemos en tanto por 1 en tanto por ciento. Y la escala dice que aquello que esté más cercano al 0, lo vamos aquel evento, perdón, que tenga una probabilidad más cercana al 0, se va a relacionar con algo que es menos frecuente o menos probable que ocurra en el infinito. Y cuando la probabilidad de un evento sea más cercana a 1, quiere decir que es muy frecuente que pase cuando pensamos en el infinito, ¿ya? Y si nos acordamos del espacio muestral, que era aquel lugar donde estaban todos los posibles resultados de un experimento, entonces si pensamos en la probabilidad de que la fracción molar de un determinado experimento esté entre 0 y 1, podemos asegurarnos que eso va a ser 100% o 1. ¿Por qué? Porque esto representa el espacio muestral del experimento. Y entonces sabemos que siempre, en un 100% de las veces, la salida de un determinado experimento, que en este caso es la fracción molar, va a encontrarse entre 0 y 1. Es un 100% posible o probable de que la fracción molar se encuentre entre 0 y 1. Y ahora, si es que nosotras y nosotros definimos un evento, el cual es un subconjunto del espacio muestral, por ejemplo, definimos que el evento, en este caso, va a ser, lo vamos a definir como la fracción molar mayor o igual a 0.7, entonces la probabilidad de este evento va a ser menor a 1.
¿Por qué menor a 1? Porque no es el espacio muestral, porque es un subconjunto del espacio muestral, siempre y cuando el evento sea un subconjunto del espacio muestral. Se tienen que pasar esas cosas. ¿Ya? Entonces, acá lo importante que quiero que les quede claro. Primero, la probabilidad es una especie de frecuencia. ¿Ya? Como es una especie de frecuencia, la probabilidad siempre la vamos a definir respecto a un evento. ¿Ya? La probabilidad es una medida que determina frecuencia, que da la idea de una frecuencia cuando estamos en un infinito número de datos, porque estamos pensando en poblaciones, ¿ya? Y básicamente se le asigna valores que van entre 0 y 1 o entre 0 y 100%. ¿Ya? Y por supuesto habíamos comenzado que la probabilidad del evento que se llama espacio muestral es 100%, porque es 100% posible que el resultado de un experimento esté dentro del espacio muestral. Ok, ¿qué otras características tiene la probabilidad? Ya, si es que imaginémonos que nuestro experimento determinado tiene solamente 4 posibles resultados, A, B, C y D, que podría ser, por ejemplo, cuando nosotras y nosotros medimos la temperatura a salida del agua y la podemos clasificar con la mano en fría, templada, caliente y muy caliente. Esas son todas las posibles definiciones que yo voy a dar. ¿Ok? Entonces ponemos la mano y entonces medimos la temperatura del agua y podemos clasificarlo en esos elementos. Entonces, cada uno de estos eventos, agua fría, templada, caliente o muy caliente, si es que nosotros y nosotras hacemos un histograma y este histograma lo construimos de tal manera de que tomamos infinitos datos, entonces en vez de tener en el histograma la frecuencia, por ejemplo, relativa, lo que tendríamos es la probabilidad, porque es la medida de la frecuencia de un evento en el infinito. ¿Ok? Y cada uno de estos eventos se le puede asignar una probabilidad, al igual como en el caso muestral, que cada uno de los distintos intervalos en un histograma tiene asociado una frecuencia relativa. ¿Ya? ¿Qué características tienen estos elementos? Pero finalmente, esta es la probabilidad, perdón, que la probabilidad de eventos independientes puede ser sumada cuando se define un evento, por ejemplo, que corresponde a la unión de dos eventos individuales. Por ejemplo, si queremos saber la probabilidad de que ocurra A o que ocurra B, entonces lo que tenemos que hacer es sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Ok? Si queremos, y en este caso, pero entonces, la probabilidad de A, por ejemplo, sería un 40%, puesto que corresponde a la unión de esas dos probabilidades. ¿Ya? También podríamos definir, fíjense acá, un evento que corresponde a simplemente cuando el agua sale muy caliente. Entonces podríamos preguntarnos, ¿cuál es la probabilidad de que el agua salga muy caliente? Y en ese caso podríamos ver que es 0,1. Y también podríamos preguntarles, ¿cuál es la probabilidad de que no salga muy caliente? O sea, el complemento del conjunto C, y en ese caso sería 1, que correspondería a la probabilidad del espacio muestral, menos la probabilidad de que algo salga caliente, es decir, 0,1, o sea, 90%. ¿Vale? Entonces esas son las características que tiene la probabilidad. Funciona igual que los conjuntos, porque está directamente relacionado con los eventos, y básicamente lo importante que tenemos que tener claro acá es que un evento tiene asociada una probabilidad y una unión de eventos tiene asociada una suma de probabilidades. Con la excepción, por supuesto, de cuando tenemos la unión de dos eventos. Voy a poner acá, voy a mover un momento esto. Cuando tenemos dos eventos en los cuales existen resultados iguales. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la probabilidad de el evento A unido con el evento B mayúscula, tendríamos que saber qué sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A con B, porque si no estaríamos sumando dos veces la probabilidad de 0,3, que está ahí, que sería el 0,3. ¿Ya? Estas reglas las pueden encontrar ustedes en la mayoría de los cursos de probabilidad. Este curso no es de probabilidad, ya yo estoy haciendo un repaso ya de esta parte, porque esto es un curso de estadística, no de probabilidad. ¿Ok? Entonces,
¿Qué característica tiene también la función de la probabilidad? Que es positiva y que la suma de todos los eventos que en su conjunto definen el espacio muestral, los eventos independientes, si es que no hay intersección entre ellos, va a ser igual a la probabilidad del espacio muestral, porque básicamente la unión de estos cuatro eventos independientes corresponden al espacio muestral. ¿Ya? Ok, ahora, a lo que vamos. ¿Cómo se calculan las probabilidades? ¿Ya? Primero, recuerden siempre que lo vamos a asociar a un evento, ¿ya? Y puede ser calculada de varias formas, ¿ya? Pero básicamente, independientemente de cómo lo calculemos, quiero que les quede claro ahora que para nosotras y nosotros, la forma de cómo calculamos las probabilidades es una herramienta que nos permite tomar decisiones, ¿ya? Y esa herramienta puede ser en forma de ecuación, puede ser en forma de tabla, puede ser en forma de gráfico, puede ser, acá vamos a poner, en forma de hoja de cálculo, ¿ya? Puede ser de distintas formas y recuerden siempre que cuando calculamos probabilidad asociada a un evento, lo que estamos haciendo es pensar en la frecuencia de que ocurra algo cuando el número de datos tiende a infinito, que es equivalente a decir que cuando la información tiende a ser perfecta, porque eso es lo que habíamos definido como población, que la población es aquel conjunto de datos que tiene la información perfecta. Ya, entonces la idea es esa. Por eso es tan importante el cálculo de las probabilidades. ¿Ya? ¿Por qué aparece un dado acá? ¿Ya? Porque este dado que les muestro acá es una súper buena forma de recordar básicamente qué es lo que es, cómo podemos calcular probabilidades. ¿Ya? Entonces, este dado que ustedes ven acá es un dado que tiene 6 caras. ¿Ya? Entonces, si es que nuestro dado es no cargado, no está cargado, ¿ya? No está cargado, y si es que nuestro experimento consiste en tirar el dado, y registrar la cara superior, entonces podemos definir que el espacio muestral de este experimento sería el valor de la cara superior, que no sería, que sería básicamente que nos diera el valor de 1, 2, 3, 4, 5 o 6. No nos puede dar otro, porque si es que nos diese, por ejemplo, 0, es que sería otro dado. Entonces sabemos que ese es el espacio muestral. ¿Ya? Y sabemos también que la probabilidad de que la cara, ¿ya? De que la cara, cuando hacemos un experimento, vamos a llamar x a la xy, va a ser el valor de la cara superior para el lanzamiento del dado iésimo, o sea, el lanzamiento iésimo del dado. ¿Ya? Si nosotros definimos que queremos calcular la probabilidad, o qué tan frecuente es que la cara, ¿ya? Sea 1, 2, 3, 4, 5 o 6, sabemos que esto es 100%, porque, porque prácticamente sabemos que si tiro el dado, la cara siempre va a estar en uno de esos eventos que está ahí. ¿Ya? Y aparte porque sabemos que este conjunto de eventos representa el espacio muestral. Y sabemos que la probabilidad del espacio muestral es 100%. ¿Ya? Pero si quisiéramos calcular, por ejemplo, la probabilidad de un evento que fuese no el espacio muestral, por ejemplo, la probabilidad de que el dado, cuando lo tire, me entregue el valor de 6. Entonces vamos a decir que el evento EVI va a ser, habíamos dicho, el valor de X, vamos a hacer el valor que obtenemos en el experimento, la cara superior, igual a I. ¿Ya? Desde I 1 hasta 6. O sea, el evento 1, por ejemplo, va a ser cuando aquel evento en el cual el dado de un 1 en la cara superior. Y así hasta el 6. ¿Ya? Entonces, ¿habrá alguna forma de calcular la probabilidad del evento iésimo? ¿Cómo podríamos, qué tan posible, por ejemplo, es que cuando yo tiro un dado, me dé la cara superior me dé 6, o me dé 5, o me dé 4? ¿Cómo podríamos calcularlo? El caso favorable con el total de los casos.
Básicamente, Fernando, por ejemplo, si es que yo te digo, tira el dado, ¿qué posibilidades hay que te salga 6? Una de 6. Perfecto, súper. Ahí está. Gracias. Ese sería. Esa sería la forma de calcular la probabilidad de un determinado evento, ¿no es cierto? Y gracias por tu intervención. ¿Qué pasa si en vez de tener un dado de 6 caras tuviésemos un dado de n caras? ¿Cuál sería la probabilidad de que nos saliera una cara? Sería 1 partido por n. ¿Ya? Y esta ecuación que están viendo acá es una ecuación que permite calcular la probabilidad de un evento. ¿Ya? Y esta ecuación la pudiésemos transformar en una gráfica, por ejemplo, por un dado de 6 caras, donde tenemos el evento 1 hasta el evento 6, ¿ya? Y básicamente acá estaría un sexto, y acá estaría entonces nuestro histograma, un sexto, pero estamos pensando en la población, así que nuestro histograma se transforma en un cálculo de probabilidades, evento 3, evento 4, evento 5, y son todos un sexto. ¿Ya? Si es que utilizamos esta gráfica para calcular la probabilidad de que ocurra un evento, o ocupamos esta ecuación para calcular la probabilidad de que ocurra un evento, en ambos casos podemos entender que tanto el elemento gráfico como el elemento ecuación corresponde a una herramienta que nos permite calcular qué tan frecuente es que ocurra un evento. ¿Ya? ¿Ok? Y esta es una ecuación que nos permite calcular una probabilidad, y esta probabilidad en particular es una probabilidad que dice que todos los eventos tienen la misma posibilidad de ocurrencia. ¿Ya? Entonces, a ese conjunto de experimentos en los cuales todos los eventos tienen la misma posibilidad de ocurrencia, se llama probabilidad uniforme. ¿Por qué? Porque todos los eventos tienen la misma probabilidad de ser, de aparecer como resultado de mi experimento. ¿Ya? Y se llama uniforme porque todos tienen el mismo valor. ¿Ya? Ok, y esta ecuación que está acá, que es una ecuación como súper evidente, ¿no es cierto? Si nosotros estamos tirando los dados, es la misma que vamos a ver un poco más adelante con una distribución de Gauss. Exactamente lo mismo. Ya es una función que nos permite calcular probabilidades. Antes de pasar a un poco más adelante con otros ejemplos, imagínense ustedes que ahora estamos en un lote, ¿ya? Un lote de fabricación de piezas de metal. ¿Ya? Y en este lote de fabricación de piezas de metal, sabemos que existe en este lote 1000 unidades. ¿Ya? Y de estas 1000 unidades, una de ellas es defectuosa. Sabemos eso. ¿Ya? Entonces hay 999 unidades buenas y una que está mala. ¿Cuál es la probabilidad de meter la mano en este lote de unidades y obtener entonces la probabilidad de la unidad defectuosa o la unidad mala? ¿Cuál sería la probabilidad de que si nosotros metemos la mano justo nos salga el defectuoso? 1 en 1000. Perfecto, súper. ¿No es cierto? Y esta es otra función que hace lo mismo, calcula una probabilidad de un evento. ¿Ya? Y esta probabilidad de un evento, ¿qué dice? Dice dos cosas. Dice que yo saque una pieza defectuosa es, la probabilidad que yo saque una pieza defectuosa es 1 en 1000, muy bien, porque sabemos que del total de datos hay uno que está malo, o, dicho de otra forma, si es que no sé cuántos datos defectuosos hay, pero empiezo a tomar datos, y por ejemplo saco el primer dato y es una unidad buena, la vuelvo a meter adentro del tarro, saco otro y hago lo mismo infinitas veces, en un 1 partido por 1000 veces me va a salir una unidad defectuosa. ¿Ya? Porque esas son las dos visiones de la probabilidad. La primera es identificar qué tan frecuente es que ocurre algo, entendiendo como que tengo un universo en el cual solamente puedo tomar un dato, ya que sería equivalente a decir, yo sé que de todos estos elementos hay una pieza defectuosa, por lo tanto la probabilidad es 1 sobre 1000, o también yo podría decir que si yo repito el experimento
infinitas veces, en una proporción de 1 partido por 1000 me va a aparecer un dato malo. Un elemento defectuoso. ¿Vale? Y es simplemente una ecuación. ¿Ya? La probabilidad, que es una medida de frecuencia, es una ecuación que me permite calcular qué tan posible es que ocurra un evento. ¿Ya? Entonces, existen dos tipos de ecuaciones, puesto que tenemos dos tipos de espacios muestrales. ¿Ya? Aquellos que son variables de un determinado experimento. Aquellos que son discretos y aquellos que son continuos. ¿Ya? Y existen métodos para calcular la probabilidad de eventos para variables discretas y variables continuas. Nosotras y nosotros en este curso nos vamos a enfocar en las variables continuas, porque son ellas las que más utilizamos para analizar los datos experimentales. ¿Ya? Pero también existen otros modelos para discretos. ¿Ya? Solamente para que ustedes sepan, si es que el espacio muestral está compuesto de variables discretas, por ejemplo, frío, templado, caliente, muy caliente, el ejemplo anterior, o los dados, que solamente hay 6 posibilidades, entonces la probabilidad de un evento XY se puede calcular mediante una función que se llama de manera genérica distribución de probabilidad. Por ejemplo, la distribución de probabilidad, que es aquella que me permite identificar un determinado evento, por ejemplo, que la salida de un experimento sea igual a un evento, o pertenezca, a un evento, y va a ser una función que depende del valor de x, y de ciertos parámetros. Ahí vamos a ver cómo se calculan los parámetros. Y en el caso, por ejemplo, de mi dado de 6 caras, esta función de distribución de probabilidad sería 1 partido por n, donde n sería el parámetro alfa. Y en el caso de un dado de 6 caras sería 1 partido por 6. Y entonces, el 1 partido por n, o un sexto, sería la distribución de probabilidad del experimento de tirar un dado y registrar el valor de la cara superior. ¿Ok? ¿Qué características tienen esta distribución de probabilidad y otras? Primero, que cuando yo reemplazo el valor de la variable dependiente en la función, de inmediato obtengo la probabilidad. Eso es lo primero. ¿Ya? La segunda característica es que esta función siempre va a dar un valor entre 0 y 1. No puede dar un valor más pequeño que 0 porque no existen probabilidades negativas, y no puede dar valores mayores que 1 porque no existe mayor probabilidad que el espacio muestral. Está acotado. ¿Ya? Y también esta función tiene que tener la característica que si yo sumo la probabilidad de todos los eventos aislados, si es que ellos no tienen intersección entre ellos, el valor de la probabilidad es 1. ¿Ya? En el caso del dado, si es que yo quiero calcular la probabilidad del evento cara iésima, que sabemos que es 1 partido por n, pero ahora queremos calcular la probabilidad de que salga 1 hasta 6, entonces lo que tendría que hacer, aquí hay un sexto, lo que tendría que hacer es sumar esto desde igual 1 hasta 6, y eso me va a dar 1. ¿Ya? Porque la función de la distribución de probabilidad tiene esa característica. ¿Ya? Cosas que son relevantes, simplemente que aparte de la función de distribución de probabilidad, existe también una distribución de probabilidad acumulada. ¿Ya? ¿Y cuál es la distribución de probabilidad acumulada? Aquella que entrega el valor de la probabilidad de que x sea menor o igual a un determinado valor. ¿Ya? Imaginémonos, por ejemplo, de que yo quiero calcular la probabilidad de que el dado que yo obtenga, que yo tire, sea menor o igual a 4. Entonces, en este caso, lo que tendría que hacer sería calcular la probabilidad, la probabilidad de que x sea igual a 1, más la probabilidad de que x sea igual a 2, x igual a 3, y la probabilidad de que x sea igual a 4. ¿Vale? Entonces, en vez de estar calculando las probabilidades por separado, existe una función que uno podría definir y que ya suma de antemano. ¿Ya? Y básicamente esa función se llama
distribución de probabilidad acumulada. ¿Ya? ¿Y cómo se vería, por ejemplo, en el caso de la distribución de probabilidad del dado, que es un sexto? Nosotros podríamos definir que la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, 2, 3 o 4, por ejemplo, que es la sumatoria de estos elementos, sería equivalente a i partido por 6. Si es que, por ejemplo, ponemos i igual 1, entonces tendríamos la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, que es un sexto. Si es que queremos calcular o informar la probabilidad de que el dado salga 1 o 2, entonces sería un sexto más un sexto, o sea, un tercio, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces la distribución de probabilidad acumulada es una especie de sumatoria en un orden creciente, desde el evento más pequeño hasta el evento más grande, que me da de inmediato el valor de la probabilidad de que ocurra algo o lo que está por debajo de ese algo. En este caso, la probabilidad, por ejemplo, de que el dado sea menor o igual a 4. Y a lo que vamos es que en el caso de variables discretas es súper fácil calcular las probabilidades, o por lo menos es bastante comprensible, pero cuando trabajamos con probabilidades de variables continuas, las cosas son un poco más difusas, ¿ya? Y les voy a explicar por qué de inmediato, con un ejemplo, por supuesto, con gráfico, en este caso con los histogramas. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar entonces con las probabilidades continuas. ¿Cómo se puede calcular las probabilidades continuas? Entonces, primero recordar que la probabilidad es un equivalente a la frecuencia relativa, porque está entre 0 y 100%, pero en vez de muestras en poblaciones. ¿Ya? Entonces, la idea es intentar, de alguna manera, relacionar los histogramas, pero ver qué pasa con los histogramas cuando los histogramas tienen cada vez más datos. ¿Ya? Porque de esa manera vamos a considerar dos cosas. A medida que el número de datos aumenta, nos acercamos a la población. ¿Y por qué vemos un histograma? Porque el histograma da cuenta de una frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa, cuando pensamos en infinitos datos, estamos pensando en la población, en la probabilidad. Entonces, por eso, para responder a la pregunta de cómo se calculan las probabilidades con variables continuas, podemos estudiar qué pasa con los histogramas cuando el número de datos crece. Entonces, lo que tienen acá ustedes es un histograma que fue obtenido con datos experimentales simulados en Excel. Ustedes tienen estos datos con 30 datos. Entonces, si recordamos, existe una regla del dedo gordo que dice que el número de clases, el número de barritas, se puede definir, número de clase, como la raíz del número de datos. En el caso de 30 datos, sería la raíz de 30 datos que tendríamos que hacer, ¿ya? Que en este caso es 5, algo, 6 datos, ¿ya? Entonces la pregunta implica básicamente que si es que el número de datos y el número de clases está directamente relacionado, a medida que uno aumenta, el otro aumenta, ¿qué pasa cuando aumenta el número de clases? ¿Qué pasa cuando aumenta el número de datos? Básicamente lo que va a pasar es que voy a poder definir más clases, o sea, voy a poder definir más alturas, más barritas, por ejemplo, estas que están entre medio. ¿Por qué? Porque tengo más datos, por lo tanto puedo definir más subconjuntos. ¿Ya? Y cuando nosotros tenemos unos datos que están acotados entre un límite inferior y un límite superior, ¿ya? Y definimos más divisiones, lo que pasa es que el rango de cada clase, el ancho de cada una de estas clases, decrece. Ya el delta X, que está acá, delta X, el rango de cada una de las clases que está acá, decrece, porque básicamente para el mismo rango completo hago más divisiones y por lo tanto esas divisiones son cada vez más pequeñitas. ¿Ya? Y fíjense lo que pasa, que si es que para el mismo rango, lo que hacemos es ir aumentando el número de datos y se van a dar cuenta que, primero, el número de barras aumenta porque tenemos más datos. Como consecuencia de eso, la distancia que hay entre el límite inferior y superior de las barras disminuye, porque estamos dividiendo en un número mayor de subconjuntos. Y lo tercero que pasa es que fíjense que cada una de estas alturas es cada vez más pequeña
que la altura del histograma cuando tengo menos barras. Fíjense, por ejemplo, que cuando tenemos 6 barras, la altura, la frecuencia relativa de la clase, perdón, la frecuencia relativa de esta clase que le estoy marcando acá, es algo así como un 36%. Es una clase que tiene una etiqueta de 0,84. Pero si ahora ese 0,84 lo intentamos identificar en, por ejemplo, este histograma que está acá, el 0,84, notarán que ahora ya no es 35% o 36%, sino que ahora es casi un 5%. ¿Por qué esa diferencia? Porque básicamente todos los datos que estaban acá, que era el 35% de los datos, cuando yo subdivido estos clases en clases más pequeñas, se van, por supuesto, repartiendo en distintas barras, porque el rango ahora es más pequeñito. ¿Ya? Entonces, básicamente podemos decir que a medida que aumenta el número de datos, el número de clases también aumenta, el tamaño, el delta X de las clases disminuye, ¿ya? Y la altura también disminuye. ¿Ya? Por lo tanto, la frecuencia de que un determinado valor caiga en una de estas barritas cada vez es más pequeña. ¿Ya? Pero tiene sentido tomando en cuenta de que cada vez estamos haciendo divisiones más pequeñas. Por lo tanto, de alguna manera somos como más refinados y refinadas al momento de definir un determinado subconjunto. ¿Ya? Cada vez son más chiquititos los subconjuntos. ¿Ya? Entonces, básicamente esos son como hechos. ¿Ya? Eso pasa cuando hacemos un histograma con más datos. ¿Ya? Y entonces, como si aumenta el infinito, si es que ahora n tiende a infinito, el número de datos tiende a infinito, entonces estoy pensando en una población, entonces pasa lo siguiente. El número de clases tiende a infinito. ¿Ya? El tamaño de cada clase, el rango de cada clase, tiende a 0. Y la frecuencia de cada una de las clases también tiende a 0, porque cada vez tenemos unas alturas más pequeñas. Fíjense, para un mismo rango, todo acá y acá, fíjense la diferencia entre las alturas con pocas clases, en este caso alturas que llegan hasta frecuencias relativas de 36%, y en este caso la frecuencia relativa máxima es menos de un 10%. Por lo que les comentaba, porque tengo que dividir los elementos que están dentro de estas barras anchas ahora en barras más chiquititas. Por lo tanto, por lógica esperaría que todo el histograma se achatara. ¿Ya? Entonces, la consecuencia inmediata de todo esto que les comento es que, puesto que la frecuencia es equivalente a la probabilidad cuando n tiende a infinito, entonces, cuando nosotras y nosotros hacemos una cantidad de divisiones infinitas, tales que entonces cada una de esas barras es realmente una línea que no tiene ancho, que el ancho tiende a 0, entonces la altura de cada una de esas líneas es 0. ¿Por qué es 0? Porque básicamente está dividida el espacio muestral en infinitas divisiones. Y cada una de esas divisiones tiene una altura que tiende a 0. ¿Ya? Pero igual es como contradictorio, porque al mismo tiempo la suma de todas esas alturas tiene que dar 1. ¿Por qué? Porque básicamente la suma de todas esas alturas es equivalente a la probabilidad del espacio muestral. O sea, hay una especie ahí de dicotomía. ¿Ya? ¿Y por qué es 0? ¿Por qué es 0 la probabilidad de que el valor de una variable continua x tome un solo valor y no otro? Por ejemplo, que la temperatura sea igual a 25,6 grados. Es porque básicamente, como tenemos una variable continua, la probabilidad de que tengamos una temperatura de 25,6 grados es 0, porque también podría ser porque podría darme 25,61, 62, 62,1, 62,6, muchas, infinitas posibilidades. Entonces la probabilidad de que ocurra algo, que una variable continua sea igual a un valor fijo, es 0, porque básicamente estoy pensando en variables continuas que tienen un espacio muestral infinito. ¿Ya? Por lo tanto, no pueden ser mayores que 0, pues de lo contrario, cuando sumamos todas no podría darme. Y la segunda consecuencia, que es que cuando estamos trabajando con variables continuas, solo vamos a poder
obtener probabilidades sobre intervalos. Por ejemplo, si quiero calcular la probabilidad de que la temperatura que mido desde la llave sea 25.6, realmente lo que tendría que hacer es preguntarme la probabilidad de que sea, por ejemplo, 25.5 y 25.7, por ejemplo. Pensando en 25.6 más o menos 0,1. Eso sí lo puedo hacer. ¿Ya? Pero no puedo hacer un cálculo de probabilidades de un valor fijo, único. Por lo que les comentaba, porque a medida que aumento el número de datos, las alturas del histograma tiende a cero. ¿Ya? Entonces, de esa forma, considerando lo anterior, los histogramas no son muy útiles para calcular las probabilidades cuando pensamos en el infinito, a menos que hagamos un cambio de coordenadas. ¿Ya? Y este cambio de coordenadas es súper sencillo. ¿Ya? Básicamente, fíjense lo siguiente. Cuando tenemos un número limitado de datos y queremos calcular, por ejemplo, la frecuencia de que la variable x continua esté en la clase que tiene 2.12 y hasta la clase de menos 1.13, sabemos que tenemos que sumar esa altura y esta otra altura. O sea, eso sería aproximadamente, esto es como un 3%, y esto es un 27%. O sea, sería 3 más 27%. ¿Ya? Ahora, esto mismo también se podría recalcular si es que en vez de utilizar como eje la frecuencia, yo utilizara un eje alternativo, que fuese la frecuencia partido por el tamaño de estos intervalos. Total, todos tienen el mismo tamaño, así que no hay ningún problema. Y ese tamaño lo voy a llamar delta. ¿Ya? Entonces, si quisiera calcular la probabilidad, o sea, la frecuencia, pero ahora en vez de con el eje frecuencia partido por delta, entonces sería la frecuencia de la clase 1 por delta más la frecuencia de la clase 2 por delta. ¿Ya? Y sería exactamente lo mismo. Esto al final igual sería un 3% y esto igual sería un 27%. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos más datos? Cuando en vez de tener 30 datos, podemos tener 100 datos, 1000 datos, infinitos datos. Entonces podemos utilizar este nuevo eje, y entonces en vez de sumar las alturas, lo que podríamos hacer es sumar las alturas multiplicados por el intervalo, el tamaño del intervalo del rango. ¿Ya? Y básicamente lo que podemos hacer cuando n tiende a infinito es que este histograma, ¿ya? Que no queremos que se nos vaya a cero, porque si es que nosotros tiramos el n a infinito acá, lo que va a pasar es que la frecuencia, si es que no lo dividimos por delta, se va a ir todo a cero, porque la frecuencia de todas las clases, de las infinitas clases, son cero. Pero como el delta tiende a cero también, me va a quedar una especie de cero partido por cero. Y ese cero partido por cero es lo que forma este continuo, ¿ya? Que este continuo es algo así, que este continuo tiene lo definimos como ese f de x, que se puede definir como la frecuencia de un determinado evento, ¿ya? Partido por delta, pero en el límite, cuando el n tiende a infinito. Ya que es básicamente entonces la unión de todas estas alturas, pero en un histograma el cual antes la frecuencia le dividí por el tamaño de este intervalo. Si hacemos eso, entonces tenemos una función que me permite calcular una probabilidad, ya una función f de x, que me permite calcular una probabilidad, pero para calcularla lo que tengo que hacer es integrar. ¿Por qué integrar? Porque básicamente la suma de todas estas alturas, ¿ya? Que es el área bajo esa curva, es equivalente a la sumatoria de las frecuencias partido por delta multiplicado por los deltas. ¿Ok? Entonces, si nosotros y nosotras integramos esta variable auxiliar, que es frecuencia partido por delta, cuando el delta tiende a cero, o lo que es lo mismo, el n tiende a infinito, podemos entonces calcular la probabilidad. Y esta probabilidad,
¿ya? Se puede expresar de esta manera que ustedes están viendo acá. La probabilidad de que X, ¿ya? Una variable continua, pertenezca a un intervalo que está comprendido entre el valor mínimo A y el valor máximo B, se puede calcular integrando esta función f de x, integrando entre A y B, esta función f de x, porque sabemos que esto realmente, en nuestra cabeza, es equivalente a una sumatoria, desde i igual 1 hasta n, por ejemplo, de la frecuencia partido por el delta, multiplicado por el delta. Pero cuando tiende el delta a 0. ¿Ya? Y a esta función, f de x, se denomina función de densidad de probabilidad. ¿Ya? PDF, Probability Density Function. ¿Ya? Y básicamente es una ecuación que nos permite calcular la probabilidad de que una variable esté dentro de un intervalo al integrar esta función de densidad de probabilidad entre el límite inferior y el límite superior del intervalo. Entonces, cuando trabajamos con variables continuas, en vez de tener una función que cuando reemplazamos el valor de x nos entrega la probabilidad, cuando tenemos variables continuas, tenemos que integrar bajo la curva de una función que se llama función de densidad de probabilidad. ¿Ya? Igual que cuando tenemos la densidad y queremos calcular la masa que integramos sobre el volumen, lo mismo. ¿Ok? ¿Y qué características tienen estas funciones de densidad de probabilidad? Que son mayores que 0, lo cual tiene que ser así porque recordamos que es frecuencia partido por delta, cuando el delta tiende a 0 y la frecuencia siempre es positiva. Y el delta siempre es positivo, por lo tanto, positivo partido por positivo tiene que darme positivo. Lo segundo es que cuando nosotros y nosotras integramos, y acá hay un error, cuando nosotras y nosotros integramos en el espacio muestral, no desde menos infinito hasta infinito, la integral de la función de densidad de probabilidad me tiene que dar 1. ¿Por qué? Porque básicamente estamos calculando la probabilidad de la función del espacio muestral. Y por supuesto, lo que les comentaba, que es el cálculo de la probabilidad entre dos límites, se debiese obtener como la integral de esta función. ¿Y qué es esa función? Hay muchísimas. Hay gente que se dedica a determinar formas de estas funciones con base a experimentos, con base a desarrollos teóricos, ¿ya? Pero no deja de ser una función, ¿ya? No quiero que aquí, que digamos, ¿sabes? Que es difícil porque es una función que hay que integrarla, no se preocupen, la integrarla va a ser Excel, de hecho, ¿ya? Y es como una especie de un sexto, pero en vez de calcular un sexto hay que integrar. Pero para nosotras y nosotros la integral es transparente, ¿ya? Ahora, ¿por qué estamos trabajando con esto? Es porque en general, cuando tenemos experimentos obtenidos desde de un experimento aleatorio, es de esperar que la distribución, el histograma, y lo que es lo mismo el histograma cuando n tiende a infinito, por lo tanto la probabilidad, tenga una tendencia a ser normal. ¿Qué significa que sea normal? Significa que es una función que tiene una mayor altura en el lugar donde ocurren los eventos más frecuentes, más posibles, y cuando nos movemos hacia la izquierda o hacia la derecha, la posibilidad de que ocurra un evento disminuye de manera equivalente. Hacia ambos lados disminuye de manera equivalente. ¿Ya? ¿Ok? Y eso básicamente implica, ¿y por qué aparece esta distribución de probabilidad para un experimento aleatorio? Porque entendemos que si es que nosotras y nosotros experimentamos de manera sistemática, la mayoría de las veces vamos a estar alrededor de la variable real, que era lo que estábamos conversando al principio, y pocas veces vamos a subestimar y pocas veces vamos a sobreestimar el valor porque tenemos un experimento aleatorio en el cual nosotros no incluimos el sesgo, o sea, no incluimos una tendencia artificial, ¿ya? Y básicamente entonces podemos decir que si es que nuestro experimento es aleatorio, ¿ya? Si es que nuestro experimento aleatorio no tiene sesgo y la variable no está restringida, ya eso lo podemos conversar en próximas sesiones, ya podemos asegurarnos que los resultados de mi experimento, por ejemplo, experimento
volumen para una presión y temperatura fijo, que están así. Si nosotras y nosotros hiciéramos un histograma para infinitos datos, y ese histograma lo hacemos tender al infinito, entonces vamos a tener una función de densidad de probabilidad que tiene una forma de campana. Y entonces eso implica que para calcular probabilidades requerimos entonces calcular esa área bajo la curva. ¿Ya? ¿Qué características tiene esta distribución normal? Que está centrada en el dato más frecuente, el que tiene la mayor altura, y que corresponde a el centro de masa, como es una población, la media, que está igualmente distribuida para ambos lados, o sea, si me alejo en las dos direcciones en la misma cantidad de pasos, voy a ver que que la curva va disminuyendo de la misma forma, y también que su ancho va a depender de la dispersión de los datos. Datos más dispersos van a generar curvas o histogramas más anchos, y datos menos dispersos, datos menos anchos. ¿Ya? Ok, entonces, a continuación viene una definición que básicamente me va a permitir, de alguna manera, soportar lo que les estoy comentando de manera teórica. ¿Ya? Pero esta definición del teorema del límite central, con un ejemplo que les tengo preparado en el Excel, lo voy a dejar para la clase del jueves. ¿Por qué? Porque mañana tienen una ayudantía, y en la ayudantía les van a enseñar a calcular las probabilidades con la distribución de probabilidad normal. ¿Ya? Entonces, solamente les voy a comentar lo siguiente. ¿Vale? La distribución de probabilidad normal, esta forma que ustedes están viendo acá de campana, ¿ya? Tiene una ecuación que la determinó Gauss en el año 1800, por ahí. ¿Ya? Y que esa forma tiene esa característica, 1 partido por 2pi, raíz de 2pi por sigma por la exponencial de menos x menos mu al cuadrado, y esto partido por 2 sigma cuadrado. ¿Ya? ¿Sabes? Esa es la forma que tiene. O sea, básicamente es una función que, si es que nosotros conocemos la media y la varianza, podemos calcular probabilidades, porque podemos integrar. El problema es que esta integral es impropia. Ya no podemos integrar esta función de manera analítica. Entonces lo que hay que hacer es hacerlo de manera numérica. Entonces, tomando en cuenta que hay tantas campanas como medias hay y dispersiones hay, entonces lo que es común es transformar esta distribución normal en una única distribución normal que se llama distribución estándar. Y esta distribución estándar es una distribución que se construye con un cambio de variables. El cambio de variables es una variable que se llama variable z o variable normal estándar, y que básicamente, para construirla, lo que hay que hacer es, a los datos experimentales hay que restarles la media y hay que dividirlos por la desviación estándar. ¿Ya? Si nosotras y nosotros hacemos eso, ¿ya? Lo que va a pasar es que siempre cualquier distribución va a pasar de estar centrada en un valor, en el valor medio, y de tener una determinada dispersión. Al definir la variable z, lo que va a pasar es que vamos a restar la media, y por lo tanto la variable z va a estar siempre centrada en 0, porque a todos los datos les voy a restar la media, y cuando divido por sigma, por la desviación estándar poblacional, lo que va a pasar es que en vez de tener una desviación estándar definida por los datos, va a pasar a tener una varianza o desviación estándar de 1. ¿Ya? Hay demostraciones para esto y, bueno, las vamos a ver en la clase pasada. La idea es como avanzar un poco para que mañana puedan trabajar con esto, ¿ya? Entonces, mañana lo que van a ver en la ayudantía, que le pueden preguntar a sus compañeras y compañeros, es el uso de esta distribución normal para calcular probabilidades de eventos en una variable dependiente x, previa transformación a una variable z, y luego utilizar una función de Excel para tal fin.
Y esto lo voy a complementar con la clase del jueves, donde vamos a ver algunos teoremas que nos ayudan a entender por qué tenemos que usar siempre, por qué es tan importante y por qué debemos usar la distribución de probabilidad normal. Ya, pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Ok? Entonces, mañana van a tener la ayudantía para aplicar esta idea y el jueves vamos a seguir trabajando para afianzar ciertos conceptos. ¿Tienen preguntas ahora? ¿No? Bueno, si tienen la posibilidad de volver a revisar los contenidos y les surgen dudas después, me las hacen saber y con gusto les voy a responder sus dudas, ¿vale? Con esto terminamos la clase de hoy. Mañana los ayudantes se van a poner en contacto con ustedes para la sesión de dudas, ¿ya? Y nosotros nos vemos el jueves. Y antes de despedirme les comentaba que me escribió algunas personas que las personas que tenían un tope el jueves en la tarde ya no lo tenían. Entonces les voy a mandar un nuevo correo preguntándoles si es que es posible cambiar ese horario para que todas y todos puedan asistir. Ya. Eso. Que les vaya muy bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Que Chao, estén bien. profe.